Hola, mi nombre es Pablo Pittel, docente de la asignatura Inteligencia Artificial Avanzada. En esta clase vamos a ver a través de una serie de videos la introducción a las redes neuronales profundas o redes del Deep Learning, que son la evolución de las redes neuronales artificiales que vimos la clase pasada. Entonces, en esta clase vamos a hablar de tres grupos o tipos de redes neuronales profundas. Primero vamos a hablar de una introducción sobre estas redes, luego las redes DBM, las redes recursivas y los Deep Autoencoders. Bueno, entonces comenzamos con la introducción a través de una definición un poco breve, pero que nos permite relacionar a estas redes con las redes neuronales artificiales. Lo que nos dice es que las redes profundas o redes de Deep Learning es una clase de técnicas de Machine Learning formada por la combinación de redes neuronales artificiales en muchas capas para resolver problemas sumamente complejos. Entonces, Deep Learning pertenece a Machine Learning. Esto es importante saberlo porque hay varias noticias donde aparece Machine Learning versus Deep Learning como si fueran dos cosas distintas que están compitiendo, cuando en realidad Deep Learning pertenece a Machine Learning porque son tipos de algoritmos que van a aprender a partir de ejemplos, como las redes neuronales artificiales. De hecho, se tiene el concepto de neurona, como pasaba anteriormente, a pesar que a veces ese concepto de neurona puede quedar más oculto, porque se pueden hablar de módulos o capas y no tanto de una neurona en particular. Entonces es como la evolución de las redes neuronales artificiales, que como también pertenecen a Machine Learning, no son algo totalmente distinto. Entonces lo que pasa es que Deep Learning es algo nuevo que tratan de poner en moda y lo tratan de comparar con las técnicas más tradicionales de Machine Learning, como las redes neuronales que vimos la clase pasada. Entonces por eso hablan de este versus, pero sepan que Deep Learning es una técnica, una tecnología que pertenece a Machine Learning. También pertenece a la inteligencia computacional porque también están basados en el funcionamiento de las neuronas biológicas, así que ahí también aplica. La diferencia que vamos a tener con las redes tradicionales es que, como bien lo dice su nombre, las redes profundas van a estar formadas por muchas cantidades de neuronas, y esas capas hay veces que no van a ser todas iguales, pueden ser similares o pueden tener algunas diferencias. Entonces por eso acá en esta definición habla de combinación de redes neuronales artificiales. Es como que tengo capas del tipo A y de capas del tipo B que yo estoy combinando para resolver un problema más complejo que con una red tradicional no podría hacerlo. Pero ¿qué pasa? Esta definición está bastante incompleta, por lo que vamos a tratar de complementarla con esta otra. Esta nueva definición habla de una familia de técnicas de Machine Learning, o sea, es lo mismo, pero dice basado en varios niveles de representación a través de muchas capas no lineales. Es lo que quiere decir que en una red de Deep Learning se va a hablar que cada grupo de capas van a tener que manejar tipos de informaciones distintas. Es como que la información a medida que se va procesando se va volviendo cada vez más compleja. De hecho, ahora la definición dice, de esta manera se genera una jerarquía de características donde las de mayor nivel de abstracción están definidas a partir de las de menor nivel. O sea, a medida que yo voy progresando en las capas de mi red profunda, yo voy a manejar distintos niveles de información, de datos, donde los primeros van a tener un nivel más bajo, porque ser datos más concretos y específicos, pero en las capas de mayor nivel se logran agrupar estos datos específicos para generar información más valiosa para la resolución del problema. Por eso mismo la definición termina diciendo, lo cual facilita las tareas de preparación de los datos y entrenamiento.
En estas redes profundas muchas veces se dice que la red por sí sola logra ajustar o preparar los datos para facilitar el entrenamiento, o sea, para facilitar que la red aprenda a resolver el problema que uno quiere resolver. Entonces, por ejemplo, si yo estaría manejando imágenes, los datos que le voy a suministrar a mi red como entrada van a ser los píxeles de esa imagen, va a ser un nivel muy bajo de abstracción. A partir del procesamiento en capas, una red lo que va a hacer es empezar a encontrar las orillas, o sea, los límites de estos píxeles, o sea, píxeles que determinan la separación de un objeto de otro. Esto lo que luego le permite a la red es encontrar segmentos, grupos de píxeles que tengan características comunes y de esta manera poder identificar o reconocer objetos. Si yo manejaría texto, pasaría algo parecido. A partir de letras o la codificación de una letra, va a encontrar grupos de caracteres que pueden formar palabras, pero no necesariamente van a ser palabras de un idioma determinado, van a ser palabras en un idioma que está utilizando internamente la red neuronal. Es como lo representa internamente esta red neuronal para reconocer o procesar el texto, ¿no? Bueno, de estos grupos de palabras o token, podríamos denominarlos, se podrían armar frases o grupos de tokens y a partir de eso encontrar cuál es el significado de un texto, de un párrafo. Y con respecto al habla, al discurso, pasa lo mismo. A partir de la información de un audio, va a encontrar combinaciones de frecuencia y banda, que eso le va a permitir encontrar grupos de sonidos, que después puede definir fonemas y palabras. Que esas palabras a su vez después pueden tratar de encontrarse un significado. Entonces, en una red profunda, una red de Deep Learning, se dice que todo este procesamiento de un nivel de información más bajo a un nivel de información o abstracción más altos lo realiza automáticamente la red y que el ingeniero, el usuario, no participa. Pero esto no significa que no haya una preparación de los datos, porque de todas formas nosotros a estas redes le vamos a tener que dar la información ajustada para que la red lo pueda entender. Bueno, muchas tareas de preparación entonces se van a realizar, pero tal vez no tienen que ser tan rigurosas como pasaban con las redes tradicionales que vimos anteriormente. Bien, entonces estas redes de Deep Learning tienen su origen en un tipo particular de redes neuronales artificiales que son las redes multiperceptron con aprendizaje backpropagation. De hecho, la mayoría de las redes que vamos a ver en esta semana y la semana que viene van a aplicar una variación del algoritmo de retropropagación del error hacia atrás o backpropagation. Sean tanto supervisadas como no supervisadas. Bien, nosotros habíamos visto entonces que estas redes, las redes backpropagation, permitían clasificar o predecir resultados, entonces son aplicadas con un entrenamiento supervisado y nosotros teníamos que evaluar si la red aprendía correctamente utilizando métricas que se podían calcular a partir de la matriz de confusión. Pero estas redes son redes muy sencillas. En general, una red backpropagation va a estar formada por pocas capas de neuronas. Ahora vamos a ver por qué. Y entonces, más que representar el funcionamiento del cerebro, lo que están representando es un acto reflejo. Un acto reflejo se da, por ejemplo, este del martillito y la rodilla, se da con solo dos neuronas. Una neurona que recibe el estímulo y que le manda la información a otra neurona que es la que controla el movimiento del músculo para mover la pierna. Entonces, en una red backpropagation lo que podríamos decir que lo que estamos implementando es una especie de acto reflejo, que a partir de un estímulo generamos una salida. Y no logran del todo emular el funcionamiento del sistema nervioso y menos del cerebro. En el cerebro habíamos visto que está formado por miles de millones de neuronas interconectadas entre sí y entonces con tan pocas capas sería muy complicado lograr esta emulación.
¿Por qué no podemos usar gran cantidad de neuronas en una red backpropagation? Porque si yo le agrego muchas capas de neuronas o muchas neuronas, se me va a volver muy dificultoso encontrar la combinación de pesos para resolver un problema puntual. Muchas veces tener más de dos capas de neuronas ocultas complica demasiado, entonces hay muchos autores que recomendaron no utilizar más de dos capas ocultas. También nos decían los autores que hay que tener cuidado con la capacidad de generalización. Eso también lo habíamos hablado, que al momento de entrenar a la red neuronal tendríamos que intentar que las métricas de error bajen, pero no sobreentrenar la red para que no pierda esa capacidad para generalizar en otras situaciones. Entonces, muchas veces se necesita contar con alguien que sepa mucho sobre el entrenamiento de redes neuronales, o sea, un experto en definir los patrones, definir la topología de la red, definir los parámetros. Entonces, hay veces que a pesar de que las redes backpropagation se pueden considerar un aproximador universal, no se logra esa capacidad porque el entrenamiento requiere de mucho conocimiento previo. Por eso mismo, muchos investigadores trabajaron en alguna variación de las redes backpropagation para intentar mejorar estos resultados. Pero bueno, los resultados de esta investigación se los dejo en el video que viene para que no sea demasiado largo. Hasta luego.